Hackers, artistas, testers y público. Aproximación a la estética hacker. Manuel Muñoz Gil, Universidad de Murcia. En primer lugar, sería conveniente clarificar que cada vez que en ese texto aparezca la palabra hacker se asocia a ella la figura del programador informático, aunque no únicamente. No se habla de crackers. Un hacker es alguien que disfruta del reto intelectual de superarse creativamente o de sortear las limitaciones. Su objetivo no es entrar en un ordenador para robar información sensible. El esquema de esa comunicación es extremadamente simple. Procederemos en primer lugar a hacer una introducción a la producción teórica en materia de software libre, movimientos hackers y copyleft. Con ese propósito se intentará clarificar esos fenómenos para poder comprender el contexto en el que esta producción teórica se enmarca. Introduciremos ciertas nociones como bien común o artesanía. Sin embargo, si bien es cierto que esas premisas parecen alejarse del objetivo de fondo de esa comunicación, los conceptos que iremos introduciendo nos ayudarán a comprender el institutional environment y cómo la cultura hacker y el espíritu de la era de la información tienen una influencia que va más allá de la producción de software. En una segunda parte pasaremos a definir por un lado los conceptos de hacker y artista y por el otro público y tester, partiendo de lo expuesto anteriormente. Intentaremos arrojar un poco de luz sobre esos términos a veces confusos, en particular en lo que se refiere a la cultura hacker desconocida y mal entendida. En esta parte se desmultiplicarán diferentes términos. A veces esas nociones describen una realidad muy cercana, como por ejemplo hackers, programadores o maintainers. En otros momentos, que éstas parecerán más lejanos, pero el fondo de dichas nociones tiene una base común, como se intentará demostrar más adelante. Hacker, pirata, artesano, creador o prescriptor pueden servir como ejemplo. Necesitaremos, por tanto, desenredar las relaciones entre esas figuras para aproximarnos a los valores de hacking y la estética hacker. Breve aproximación a los cimientos y bases filosóficas de la cultura hacker. Nuestro futuro depende de nuestra filosofía. Dado su carácter multinodal, una aproximación a las bases filosóficas del movimiento o cultura hacker tiene por fuerza que hacerse recorriendo diferentes ámbitos. Es, a nuestro entender, imposible enfrentarse a esa tarea creyendo que el pensamiento hacker es monolítico y único, aunque sí es cierto que hay algunos puntos que lo recorren de manera global. Uno de los planteamientos de fondo que van a vertebrar esa intervención es la ética hacker. Becca Hillman ha escrito uno de los textos esenciales a ese respecto, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. En la red podemos encontrar un sinfín de códigos éticos hackers y textos sobre el hacking, como La Catedral y el Bazar, o Cómo convertirse en hacker, de Eric S. Raymond. Fueron publicados en la red y han sido traducidos a numerosos idiomas por los propios miembros de diferentes comunidades de hackers. Raymond es una de las personas que más ha trabajado por escribir sobre la cultura hacker desde adentro. Sin embargo, para el hacker, hacer es pensar, o dicho de otra manera, el pensamiento de la cultura hacker se genera a través del hacer. La producción de pensamiento depende del trabajo que millones de programadores estén desarrollando en ese mismo momento. No es válido acercarse a las bases filosóficas de la cultura hacker
desde los textos publicados únicamente, puesto que nos alejaría de la realidad del hecho que ese pensamiento se produce de una manera fragmentaria en la red. En la cultura hacker, cada pequeño avance es importante. En el equipo de trabajo tiene tanta importancia la persona que es capaz de escribir una gran cantidad de código como aquella que sabe depurarlo con elegancia. Las bases filosóficas del pensamiento hacker no se limitan al código. Para Raymond, la mentalidad hacker no está confinada a esta cultura de software. Hay gente que aplica la actitud de hacker a otras cosas, como la electrónica o la música. De hecho, puedes encontrarla en los más altos niveles de cualquier ciencia o arte. Raymond sostiene que la naturaleza hacker es en realidad independiente del medio particular en el cual el hacker trabaja. Cuando hablamos de hacking, no nos referimos solamente a los movimientos de software libre. Si bien es cierto que el Massachusetts Institute of Technology tuvo una gran importancia como gemen los movimientos hackers durante los años 70, fue la aparición del proyecto GNU, cuyo objetivo era desarrollar un sistema operativo de código abierto, iniciando en 1985 por Richard Stallman y completado en 1991 con la liberación del núcleo Linux desarrollado por Linus Torvalds cuando todavía era estudiante, lo que se aceleró un fenómeno ya en marcha. Ese hecho marcó un antes y un después. Se sentaron las bases teóricas del pensamiento de software libre a la vez que se formalizaba un modo de producción inédito. Posteriormente, basándose en esas ideas, Lawrence Lessig ha trasladado esos conceptos al mundo de la cultura. Los conceptos de copyleft y Creative Commons son una aplicación de los principios de software libre al mundo de la cultura, ampliando el frente de las luchas de control de la propiedad intelectual a la producción cultural. Esa intervención no es lugar para un análisis detallado de los valores hacker. No obstante, creo que sí es oportuno citar algunos puntos que señalan el camino de la mentalidad o ética hacker. Los hackers resuelven problemas y construyen cosas y creen en la libertad y la ayuda voluntaria mutua. Cuando hablamos de la cultura hacker, hablamos de libertad, creatividad y necesidad por compartir la información. El hacker hace suya la cultura del don, uno de sus principios fundamentales es trabaja tan intensamente como juegas y juega tan intensamente como trabajas. Motivación, iniciativa, habilidad para educarte a ti misma, autonomía, improvisación. Un hacker es alguien que ama la programación y disfruta explorando nuevas posibilidades. La pasión es el objetivo a la vez que el principio generador. De esas pistas de reflexión se desprenden varios de los ámbitos que están relacionados con la cultura hacker en la sociedad de la información. Pero, ¿qué se nos está proponiendo en el fondo? La lucha que los hackers han tenido en el campo de la programación y el código desde que se ha tomado progresivamente conciencia de que ellos constituyen la base mínima de la infraestructura de Internet y la red se ha extendido. Frente a la guerra de los derechos de explotación, encontramos posiciones radicales como el comunismo informacional. La radicalidad puede variar, pero la elección moral es la misma, ya estemos hablando de software libre, copyleft o anti-copyright. En todos los casos estamos hablando de compartir y más allá estamos proponiendo nuevos modelos de propiedad y bien común. ¿Dónde nos lleva ese valor de compartir que parece recorrer por toda la cultura hacker? Tan lejos como la ética hacker llegue,
en el modelo de producción que la sociedad red impone. Nos lleva, por ejemplo, a la cocina cuando desde el pensamiento hacker se hace la siguiente afirmación: compartir software no se circunscribe a nuestra comunidad hacker en particular, es tan antiguo como los propios ordenadores. Lo mismo que compartir recetas es tan viejo como la cocina. Un análisis de las diferentes proposiciones en materia de licencias, podemos decir antiguerra de los copyrights, merece un estudio detallado, pero recordemos solo algunas para ver cómo la relación con los derechos de autor ha cambiado. Todas ellas evidencian que no solo la relación con los derechos de autor se ha transformado, también lo ha hecho de la naturaleza de estos autores y creadores. Volveremos sobre eso más adelante. Entre otras licencias podemos hablar de licencia pública general, GNU, licencia de documentación libre u Open Patent. No podemos dejar de mencionar las diferentes versiones de Creative Commons o License Art Libre en el campo de la creación. Si bien no son licencias al uso, debemos incluir el software o otro publicado en código abierto y las declaraciones de anti-copyright, que no son algo nuevo, ya que las encontramos en las primeras ediciones de textos situacionistas. Se ha criticado que muchas de esas licencias no van hasta el final en lo que concierne la propiedad y no abandonan el copyright, sino que utilizan la ley dándole la vuelta para servir a un propósito distinto al habitual. Sin embargo, a pesar de no abandonar el sistema legal que está implícitamente criticando, estas licencias cortocircuitan el sistema desde dentro. Centrándonos en una de ellas, la creada por Stallman para GNU Linux, debemos decir que GLP es como un virus que actúa sobre el copyright. Manuel de Landa, entre otros autores, ha analizado ese hecho. El objetivo de Stallman al idear esa licencia fue el de responder al copyright, puesto que no es una ley natural, sino un monopolio artificial impuesto por el Estado que limita el derecho natural de los usuarios a copiar, con el objetivo de compartir la información. Se ha querido, no obstante, hacer ver el copyright como un sistema legal con una autoridad ética. Si copiar está prohibido, debe ser malo, un robo. Este tipo de licencias aseguran que las obras tengan un acceso no restringido y que sea posible compartirlos en todo momento. De esa manera se ha devuelto al autor la capacidad de poder decidir sobre el devenir de su trabajo. Sin duda, funcionan como un virus, ya que un creador de modificaciones ulteriores en un software, por ejemplo, nunca podría ejercer el derecho de exclusión a su creación. La razón es el hecho de que el creador de ese nuevo software ha rechazado implícitamente esa posibilidad, accediendo a un código fuente bajo licencia pública general, GNU, por poner un ejemplo. Eso ocurre de la misma manera en todas las diferentes versiones de las licencias Creative Commons. Sobre una base de libertad y autonomía, el fondo de los movimientos del código abierto y la cultura hacker es la elección moral radical de compartir, anteponiendo los usuarios a cualquier otra consideración. Se están creando otros modos de la propiedad. En definitiva, esos nuevos modos de propiedad van de la mano de los cambios que están aconteciendo en la sociedad red y todo el sistema de producción desde Internet como medio
para una autonomía política. Cuando una comunidad de hackers decide tomar las riendas del desarrollo de una aplicación, software y además deciden dotarla de una licencia de software libre, no están haciendo otra cosa que la gestión de bienes comunes por una comunidad de usuarios. También encontremos modelos de gestión de bienes públicos por comunidades de usuarios, ciudadanos o vecinos en la explotación de pastos, bosques o recursos pesqueros. En algunos lugares se está abandonando las concesiones del servicio de agua a empresas privadas para devolver el control a la ciudadanía. La razón no es solo la eficacia. Entender que el agua o el bosque, por ejemplo, son bienes comunes, se inscribe en la misma tendencia que la toma de conciencia por parte de la cultura hacker, en tanto que base de Internet y la red. Eso se está extendiendo además de las prácticas Eso se está extendiendo además de las prácticas artísticas y culturales que aquí tratamos analizando la figura del artista y el público, a la educación, con la creación de herramientas pedagógicas de libre acceso, la salud pública, con la investigación en los medicamentos genéricos, el acceso a la información producida por organismos públicos, el medio ambiente o el espacio público. Hackers, artistas, testers y público, algunos apuntes y vectores comunes. La intención de esa comunicación no es hacer un análisis exhaustivo de cada una de las noticias propuestas, sino por el contrario, quedarnos en las fisuras, explorando aquellos terrenos poco definidos y buscar los nexos. Lo más interesante es el devenir de esos conceptos, cómo se están transformando sobre la base de los fenómenos descritos anteriormente tanto en lo que concierne a la figura del artista como la noción de un público. Hay estudios rigurosos que han analizado esas nociones desde múltiples perspectivas. Aunque la intención es otra, no se ha buscado reducir el campo del estudio, más bien al contrario, lo que sigue es una desmultiplicación de nombres y términos para abandonar así toda visión lineal. Estos conceptos tienen una forma prismática en la que cada uno de los lados nos da solo una parte de la realidad. Lo que se ha buscado con ello es el desplegar esos conceptos para intentar comprender cómo las caras de diferentes prismas están muchas veces en contacto. El objetivo de esa segunda parte no es otro que desmontar esas nociones. Esa será la herramienta que nos permita acercarnos a la estética hacker, induciendo de la ética de la cultura hacker. Eso es clave para poder entender muchas de las prácticas artísticas actuales, cómo esas funcionan como indicador de ciertas realidades y sobre todo el rol de creadores y artistas en tales prácticas. Saltar entre varios términos como artesano, artista, programador o prescriptor nos ayudará a aclarar los porqués de ciertos posicionamientos artísticos. Antes de comenzar, me gustaría, no obstante, definir los 4 términos de enunciado. No se pretende sentar una base inamovible, sino más bien evitar confusiones dotándonos de un mínimo vocabulario común. Evitamos así que a esas alturas nadie piense que cuando hablamos de hacker lo estamos pensando en un individuo malvado que quiere robarnos nuestros códigos bancarios. Hacker. Originalmente alguien que fabrica muebles con un hacha. Una persona que disfruta explorando los detalles de un sistema de programación y mejorando sus capacidades, opuesto a la mayoría de usuarios que prefieren aprender
lo estrictamente necesario. Un experto o entusiasta de algún tipo, por ejemplo, alguien podría ser un hacker en astronomía. Artista. Persona que ejercita alguna arte bella. Persona dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes. Artesano. Persona que hace algo con suma perfección. Público. Perteneciente o relativo a todo el pueblo. Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar. Cada escritor, cada teatro tiene su público. Tester, beta user. Un usuario de programas cuyos ejecutables están pendientes de terminar su fase de desarrollo o alcanzar un alto nivel de funcionamiento, pero que aún no son completamente estables. Los beta testers usan sus conocimientos informáticos y su tiempo para detectar errores en el software y así poder informar de esos para que los desarrolladores los corrijan o corrígelos ellos mismos. Generalmente, el beta tester comparte una cierta afinidad con la herramienta puesta a prueba en cuestión, y de ahí el entusiasmo por probarla, verificar nuevas funcionalidades y detectar anomalías en pos de mejorar el desarrollo de la herramienta en cuestión. Hackers y artistas. Un artista es alguien quien destaca la pasión lúdica, la inteligencia, la voluntad de exploración. En la base de esa información, Richard Stallman tenía la intención de citarnos algunas de las características necesarias para el hacking. Stallman define al hacker como alguien que ama la programación y disfruta explorando nuevas posibilidades. Ya en ese ejemplo se percibe hasta qué punto lo que entendemos por hackers y artistas, autores y creadores, está fuertemente imbricado, lo que podemos aventurar que hackers y artistas, aunque desde puntos partida diferentes, trabajan en una misma dirección, en pro de un modelo de producción nuevo y bajo unos valores comunes para una nueva forma de propiedad. Todo esto utilizando estrategias creativas que son semejantes. Recurrimos en muchas ocasiones a términos que sin ser sinónimos son muy cercanos. Hablamos, por ejemplo, de hackers, programadores, I can't say that one, project leaders, co-developers, co-authors, maintainers, or creators de juegos independientes, aunque ya en otro extremo utilizamos palabras como pirata informático, clase creativa, autor, creador, artesano, cocinero, artista, prescriptor o amateur. Vamos a incidir sobre algunas de ellas que resultan clave para poder estirar esas definiciones buscando sus puntos comunes y divergentes. Cuando se habla de hacker en el lenguaje común, utilizamos también la noción de pirata informático, y cuando se evoca la figura del pirata es difícil hacerlo sin provocar recelos, especialmente si estamos hablando de ética hacker. Muchos pueden preguntarse, ¿cuándo ha sido el pirata un modelo moral? La intención de esa comunicación no es quedarse en la visión de la RAE, que describe el pirata como persona cruel y despiadada o simplemente clandestino. Creo que es necesario evocar la historia y decir que el pirata en el siglo XVIII, el del periodo comprendido entre 1715 y 1725, si bien fue un delincuente de lo que fue a los ojos de las monarquías colonialistas europeas,
en el contexto de exclusividad del comercio de Indias por ciertas compañías, en especial la Compañía de las Indias Orientales, la mayor empresa británica en aquel momento. Algunos estudios han vuelto sobre la figura del pirata no solo viéndolo como un delincuente, sino desvelando que, en definitiva, era una persona perseguido por oponerse con su conducta social a todo el tema del sistema de producción. Durand y Berg defienden en su libro La organización pirata Essai sur la evaluación del capitalismo que la piratería surgió como una forma de enfrentarse al capitalismo ya en su modelo más primitivo. Exponen en ese texto que ha habido diferentes formas de piratería en distintos momentos de la historia del capitalismo. Hoy nos encontramos frente a una forma de capitalismo en evolución y por lo tanto las formas de piratería cambian a la par. La resistencia con la que la cultura del software libre se ha enfrentado a la patentabilidad de los programas informáticos ha sido ejemplar. Se ha demostrado que los ciudadanos son capaces de obtener resultados más que significativos. Un fenómeno importante en esa lucha ha sido el proyecto Linux con licencia General Public License. Se creó como un modelo de desarrollo basado en el software libre y el código abierto, lo cual ha provocado que el número de hackers que participan en su desarrollo actualmente sea incalculable. Stallman ha escrito en ese sentido. Hoy en día, a menudo me encuentro que no estoy solo. La visión de un regimiento de hackers manos a la obra constituye una fuente de alivio y alegría. La imagen de los hackers manos a la obra nos sirve para introducir otra figura clave, el artesano. Son varios los puntos de contacto entre la artesanía, el artesano y la cultura hacker. Comparten los valores respecto del trabajo colectivo y el conocimiento abierto. En el artesano, Richard Sennett ha comparado incluso los programadores de Linux a los tejedores antiguos. En el seno de los gremios, el orgullo por el trabajo propio anida en el corazón de la artesanía como recompensa de la habilidad y el compromiso. El artesano es un ser social, pero lo es a través de la reputación que adquiere en su gremio. La, la meritocracia rige, the meritocracy, rige de la misma manera las comunidades de hackers. La utilidad social de un determinado gremio y el sistema de aprendices y maestro que en la cultura hacker está fuertemente codificado. El carácter colectivo de los gremios es, por lo tanto, un valor que está de vuelta en la creación y producción cultural. Cuando hablamos de prácticas artísticas hacker, hay que hacerlo siendo conscientes de que en muchas ocasiones estas se desarrollan dentro de colectivos que, si bien no están caracterizados por la homogeneidad de los gremios, desarrollan un trabajo común teniendo como premisa esencial compartir la información y el conocimiento. Durante el Renacimiento, el artesano se hace artista. Ese se convierte en un maestro en soledad. La subjetividad y la originalidad parecen ganar terreno. No obstante, la figura del artista siempre ha sufrido idas y venidas en función de posicionamiento ético y estético. De la misma manera que en el Renacimiento hablamos del artista como el maestro en soledad. Hoy nos encontramos con posicionamientos radicalmente opuestos. No somos ni artistas ni músicos, somos trabajadores.
De esa manera tan equivocada se ha definido el grupo de música electrónica Kraftwerk. Cuando se programa apasionadamente, hay en esa actividad algo profundamente creativo en lo que concierne la resolución de problemas. Lo lúdico es algo que está anclado en la cultura hacker. Existe una estrecha relación entre la solución y el descubrimiento de problemas, la técnica y la expresión, el juego y el trabajo. Eso nos proporciona pistas sobre las que reflexionar muy interesante, ya que como plantea Dewey, el trabajo que se mantiene impregnado de juego es arte. Si hablamos de trabajadores que en su cotidianidad tienen una alta carga de juego, el trabajo deviene algo radicalmente distinto. Dentro de los nuevos modelos de producción propios de la sociedad red, Imanin no la ha definido ni como artistas ni como creadores. Él nos habla de clase creativa. De lo lúdico en el trabajo nos desplazamos directamente al juego, al videojuego. Aquí tenemos otra figura que está a caballo entre el hacker y el artista. Entre las fisuras de esas nociones anidan muchas prácticas, pero entre ellas la figura del creador de juegos independiente en el ámbito del underground del arte digital es paradigmática. El gaming independiente se ha realizado desde el software libre de la cultura hacker. El material de trabajo, al igual que para el programador, es el código. Además, ese trabajo se ha realizado desde estrategias propias de ciertos movimientos artísticos como el detonamiento de personas o escenarios. La reapropiación lúdica de la industria del videojuego es a la vez la toma de conciencia por parte de los ciudadanos de la existencia de un espacio de creación y la ocupación de un espacio de producción simbólica que parecía que iba a estar reservado a una industria del entretenimiento altamente cualificada. Para concluir con las relaciones entre hackers y artistas, me parece oportuno hablar de la figura del fotógrafo. La fotografía comenzó su existencia siendo un proceso altamente sofisticado que imitaba lo pictórico. Tras haber pasado por diferentes etapas, en las que sirvió, por ejemplo, a la ciencia en el estudio del movimiento, adquirió el carácter del arte al entrar en galerías y museos, convirtiéndose así en un vector muy importante del mercado del arte. En la actualidad, la fotografía o la creación de imágenes se encuentra en una encrucijada. El autor fotógrafo se está desvaneciendo, se esconde tras las prácticas amateurs. La profusión de imágenes con la que contamos ha ocasionado que el fotógrafo no necesite tomar fotografías. El autor ha dejado pasar al prescriptor. Ese actúa recombinando otra forma de código que son las imágenes. Las prácticas apropiacionistas adquieren en ese momento otra dimensión desde la cultura hacker, sobre todo cuando partimos en la base de compartir la información. Es un principio ético para los hackers. Testers y público. En la actualidad no es necesario evocar los hábitos del público en el teatro a los siglos XVIII y XIX, donde se aplaudía un medio de una ópera para pedir la repetición de una nota, para decir que existe una creciente participación de los espectadores del público. Ese fenómeno está presente en todos los campos de la creación. Ha servido para revitalizar muchas prácticas culturales proponiendo la implicación del público. Se ha pasado de un público consumidor
a un público participativo. Duchamp planteaba que la obra difícilmente puede existir sin la conexión con el mundo exterior que le otorga el espectador. Para él, la contribución del espectador descifra e interpreta el acto creativo en sí mismo, lejos ya de lo planteado por Duchamp. En muchas de las prácticas actuales, la obra no puede existir sin el usuario. El público se ha convertido en un usuario activo de las prácticas culturales. Ese fenómeno ha adquirido una dimensión nueva, ya que la red ofrece hoy roles nuevos a los usuarios en los que es compatible ser actor, explorador y espectador en la misma acción. También aquí los términos que vamos a manejar actúan como prismas como diferentes caras, y aun siendo términos diferentes, en ocasiones esas caras son semejantes o están muy cercanas. El objeto de análisis son tanto las rupturas como las semejanzas. Se generan continuidades entre nociones como espectador público, usuario o comunidad de usuarios. Pero por otro lado, las rupturas también están presentes si frente a esos hablamos de actor, multitud o clientes. La variedad de caras del prisma se hace evidente cuando además introducimos conceptos como jugador, tester, fan o apasionado. En la cultura hacker, la pasión es un valor que recorre tanto a los hackers o desarrolladores como a los testers o usuarios. Para Pekka Himanen, la pasión es el motor de trabajo de los hackers y de toda actividad creativa en general. La pasión y el entusiasmo son las bases para la realización de toda actividad. Desde un punto de vista hacker, la pasión es el posicionamiento moral que da pie a la creación. De esa manera, la pasión, además de la libertad, la igualdad social, el libre acceso a la información, el compartir o la creatividad, se convierten en elementos vertebradores de nuestra relación con las obras o creaciones, en tanto que público o utilizadores. Con esa implicación tan estrecha se busca el desarrollo continuo de la creación. Esta se ha convertido en algo colectivo de lo que el público se siente partícipe y responsable. Un ejemplo de lo descrito anteriormente son las estrategias creativas que se han planteado desde la cultura hacker. Como ha escrito Raymond, tratar a los usuarios como colaboradores es la forma más apropiada de mejorar el código y la más efectiva de depurarlo, y va más allá del desarrollo en software. En la cultura hacker es un principio para toda creación. ¿Cómo se traduce eso en las relaciones que tiene el público con las obras o creaciones? Esa relación se ha visto transformada dado el cambio en el sistema de producción. Manuel de Landa ve en eso una oposición radical a la tendencia anterior. Para él, la relación de los usuarios frente a una producción level software es radicalmente distinta a la que tenemos frente a una end-user application. Con ese posicionamiento pasamos de ser consumidores pasivos a estar comprometidos activamente en la evolución de una creación dada. En su texto Open Source, A Movement in Search of a Philosophy, de Landa habla de producto, pero quizás sea más oportuno utilizar el término creación, ya que es menos reduccionista, sobre todo en lo que concierne a las prácticas artísticas performativas. Desde la cultura y ética hacker se ha implementado un modelo en el que la participación se abre en movimientos clave de la creación o concepción, diagnóstico o elaboración del programa, seguimiento de la producción. El rol del público se ha vuelto más exigente. La responsabilidad es mayor. Si bien es cierto
que del developer se espera que sepa crear un ambiente abierto y evolutivo, del usuario se espera que esté a la altura respondiendo activamente, en definitiva, contribuyendo a la mejora. En el desarrollo de software, este sistema ha demostrado funcionar. Así, ha resultado ser casi más valiosa la respuesta de cientos, a veces miles, de testers que en versiones beta contribuyen con su feedback, código, bug spotting y otras mejoras que los desarrolladores de software. Esto despierta también ciertas reticencias, puesto en que en torno de la participación surge la pregunta de si esa no es acaso una ilusión que esconde el sometimiento al mecanismo, la dependencia a una terminal y a un tiempo de ocio o trabajo cada vez más indiferenciado y banal. Partiendo de los movimientos hacker y ciertas prácticas artísticas que han hecho suyos los valores de la ética hacker, podemos darnos cuenta que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad y no solo un entorno virtual. A pesar de eso, debemos ser cautos, ya que si nos extrapolamos al ámbito de la política, es innegable que no se han cubierto las expectativas de una mayor deliberación e interconexión entre ciudadanos políticos, ya que Internet se ha utilizado generalmente para facilitar la información en un solo sentido, de los políticos al público. En la política, o más bien en la clase política, no ha habido, a pesar de que las herramientas a nuestra disposición lo permiten, un cambio. Si el espectador o público se ha convertido en usuario, no es para un mero jugador. Quiere además poder opinar sobre las reglas del juego. No admite estar desvinculado de las decisiones que conciernen al modelo de creación, de todo para las masas, pero sin las masas quiere pasar a un todo para las masas y con las masas. Nada puede haber para las masas si éstas no disponen del acceso directo a los mecanismos de producción. ¿Qué clase de usuario es si no se le permite acceder a las estructuras de producción? ¿Usuario o consumidor? La ética hacker, entre otras cosas, rechaza la relación entre dinero y tiempo que el espíritu capitalista defiende. Los hackers tienen una libre relación con el tiempo y la forma de desarrollar sus actividades es su resultado. Las comunidades de usuarios, el público, son el epicentro de la creación cultural contemporánea y además han demostrado que puede obtener resultados. Como hemos expuesto anteriormente, los ejemplos se multiplican en otros campos con usuarios comprometidos. ¿Por qué no en las instituciones culturales, inclusive o más bien sobre todo las instituciones públicas? La noción de espectador ha sido superada, así como de usuario consumidor. En lo que respecta a los bienes culturales, estaríamos hablando de la imagen de una comunidad de usuarios que gestione un centro de arte o un museo nacional. El público quiere participar, pero no solo en decidir si quiere o no aplaudir al final de la representación. Quiere estar en el seno de los mecanismos de producción con un posicionamiento participo y político. Referencias. The End.